Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Sabéis que es este programa que dirige David de Jorge Cicebarrena, que es este cebollo que os está hablando ahora mismo. Mañana es el día de fiestas de San Sebastián. Mañana celebramos San Sebastián. Y para quedar como auténticos reyes, para que a vuestros invitados se les queden los ojos como a los salmonetes, lo mejor que podéis hacer es poner en práctica la receta de reyes que voy a realizar en el programa de hoy, que es nada más y nada menos que una maravillosa torta caliente de foie gras. Me habéis oído muchísimas veces que yo cuando era chaval, cuando era joven, bueno, más joven que ahora, bueno, pues trabajé en un restaurante que es el restaurante de Michel Guerard. Era tan anormal que con 18 años que estaba allí metido, lógicamente me dediqué, bueno, pues a transcribir todo el recetario que aprendí en aquel restaurante maravilloso para, bueno, pues para reproducirlo y para que no se me olvidara nunca jamás. En este recetario hay una receta fantástica de una torta caliente de pato que está aquí reproducida dentro de este libro, que es la que voy a poner en práctica en el programa que ahora mismo da comienzo. En el año 93 estuve nada más y nada menos que en el restaurante de Michel Guerard, como podéis ver en esta primera página del recetario que apunté y que luego, como soy un poco anormal, lo que hice fue encuadernar, bueno, pues en tela de cuero. Ya os he enseñado también muchísimas veces este libro fantástico de la cocina suculenta, que es un libro editado allá por el año 1974-75, que marcó una auténtica revolución en la literatura gastronómica de la época, y os he explicado también muchísimas veces que Michel Guerard es uno de los grandes renovadores, no solamente de la cocina francesa, sino también de la cocina, bueno, pues mundial. Hoy me voy a aventurar con uno de sus platos, con una de sus recetas que, como os digo, ejecuté ya en su cocina hace muchísimos años cuando trabajaba con él, y lógicamente lo que voy a hacer es intentar reducir bastante los procesos para resumirla en una torta caliente bastante fácil de hacer en casa, en una torta caliente bastante fácil de montar en casa, de hornear, y como os he dicho vais a sorprender a todos vuestros invitados si la ponéis en práctica. Es una tarta de foie gras con espinacas, con patata encerrada dentro de una maravillosa pasta hojaldrada. La haremos en el horno y hoy no hay más recetas porque con esto vamos a tener suficiente para completar estos 25 minutos de gastronomía de la buena. Sabéis que esto es Robin Food, Atracón a mano armada. Sabéis que me llamo David de Jorge Cicebarrena, que lo que tenéis que hacer es lo que siempre os digo, que salir al rellano de la escalera, abrir las ventanas, decirle a todo Cristo que hoy vamos a hacer una auténtica receta aristocrática y maravillosa de un viejo recetario de Michel Guerard, volver al sofá, poneros la manta, meteros mano debajo de la manta si hace falta, alejar el mando de distancia y estar atentos con papel y boli para tomar nota de todos los pasos y de todos los procesos para que podáis finalizar la ejecución de esta maravillosa torta caliente de foie gras. En un segundo arrancamos, ¿eh? No os vayáis. Robin Food. Bueno, pues como os he dicho, voy a intentar simplificar los procesos de elaboración de esa torta caliente de foie gras, porque allá en Eugenie-les-Bains hace ya muchísimos años, porque han pasado muchos años, la elaboración de este pastel, bueno, era bastante complicado, entre otras cosas porque había que hacer, bueno, unos rellenos distintos a los que voy a hacer yo hoy, porque este pastel, como os he dicho, va relleno de una patata salteada, que lo vamos a hacer en una sartén como esta con un poco de mantequilla avellana. Voy a empezar a añadir ya la mantequilla para que se me vaya avellanando. Ya os he dicho muchas veces que la mantequilla avellana al final consiste en derretir en una sartén o en una cazuela, bueno, pues una mantequilla como esta, una mantequilla fresca, de manera que la caseína y toda la proteína contenida en la mantequilla vaya cogiendo poco a poco calor, se vaya dorando, vaya tostándose, vaya soltando ese gusto avellana, y en el momento que tenemos, bueno, pues la grasa de esa manera, lo que haremos en esta mantequilla avellana es saltear, bueno, pues estas patatas, que un poco en plan maniático las he cortado pues en monedas como de medio euro. Ya lo veis que son monedas, bueno, pues de cierto grosor, como de medio centímetro. No hace falta, lógicamente, que las cortéis tan analmente como yo, pueden estar, bueno, pues más improvisadas, pero es importante que tengan ese grosor, porque luego, como os digo, en esta mantequilla las saltearemos, y junto a esas patatas también dentro de este pastel lo que haremos será, bueno, pues hacer otra capa de manzanas salteadas con espinacas y con 4 especias que las tengo metidas en este tarro, y luego entre medias de esa capa de patata y de espinaca con la manzana salteada lo que haremos será meter, bueno, pues foie gras, que en este caso lo tengo al vacío y lo tengo mi-cuit. Sabéis que el foie gras, porque muchas veces lo hemos explicado, es el hígado del pato cebado o el hígado de la oca. Puede estar crudo, lógicamente, se puede hacer a la sartén, y luego se pueden hacer terrinas, que en este caso es un mi-cuit que está, bueno, pues hecho al vacío directamente, envuelto en un papel de aluminio, y esto es una terrina de foie gras de las típicas untables. No os voy a obligar a que, lógicamente, os aventuréis a hacer un foie gras mi-cuit vosotros en casa para hacer el pastel, y lo que podéis hacer es emplear pues un foie gras mi-cuit que tranquilamente podéis encontrar lógicamente en el mercado. Y poco más, toda esta historia la encerraremos dentro
de una masa de hojaldre, como veréis en la segunda parte del programa. Y luego, lógicamente, yo he hecho esa variación de un pastel originario que se hacía con una duxelle de champiñones, que algún día haremos en el programa, que es una crema muy reducida de muchas setas guisadas. Se le metía, bueno, pues pato de Chalán, se le metía otra serie de carnes, se metían, bueno, pues setas, bueno, un montón de productos que en principio hacían o constituían un relleno muy grueso, que luego se hacía en el horno y se cortaba y se comía pues con un jugo de carne reducido. Al final esto, más o menos no tiene mucha relación, pero se aproxima, puede ser el típico pastel, o el típico paté, perdón, en croûte, como dicen los franceses. Lo que pasa es que en vez de luego refrescarlo y comerlo cortado en rodajas, lo que vamos a hacer es comerlo directamente caliente. Lo meteremos en el horno, encerrado en ese hojaldre, hará una costa dorada muy apetitosa y dentro encerrará, bueno, pues unas capas muy jugosas, en este caso, de todos estos productos que os he presentado. Os he dicho antes que Michel Grard era un tío precursor, y es verdad porque, entre otras cosas, lo que hizo fue renovar los grandes pasteles rellenos de la gastronomía francesa, porque Francia, si hay algo que ha hecho y que ha horneado, son, bueno, pues esos timbales maravillosos hechos con hojaldre y con masas de pan rellenos de faisanes, de ocas, de patos y toda esta historia. Y Michel Grard lo que hizo ya, pues en la década de los 70-80, fue renovar todo ese recetario, actualizarlo, desgrasarlo y convertirlo, bueno, pues en pura alquimia y en pura gastronomía. Y yo voy a intentar acercarme a esa, bueno, mentalidad de cocinar y a ese tipo de recetas, como os digo, para que la podáis reproducir en casa, y además para los que sois donostiarras, en víspera de una de las grandes fiestas. Y como os digo, si ponéis en práctica este pastel, dejaréis a vuestros invitados con los ojos como besugos. Ya está la mantequilla muy avanzada, como lo veis, empieza a dorar, veis que empieza a espumar, y en este momento lo que hacemos es añadir estas patatas, que las hemos cortado de esa forma como os he explicado. Es importante que me las lavéis bien en agua para quitarles bien el almidón y que me las sequéis con un trapo. Y lo que hacemos es añadirlas a esta mantequilla para que poco a poco se vayan cocinando. Luego, además, como os he dicho, tengo aquí en esta especie como de wok moderno para que me entren todas las espinacas. Lo pongo al fuego, voy a añadir un poco de mantequilla, que esta, como veis, se me va a calentar más rápido que aquella otra. Y lo que vamos a hacer aquí es saltear otra de las capas de nuestro pastel. Vamos a añadir manzana, que puede ser una Granny Smith, puede ser una manzana golden, una manzana de Regil, una reineta, lo que os dé la gana. Pero es rico esto de encontraros la fruta dentro de un pastel en el que hay concurso, lógicamente, en este caso de un hígado de pato o de carne. Y luego, lógicamente, os he hablado antes del hígado de pato que tengo aquí encerrado, pero tampoco sería ninguna chorrada que dentro de este pastel, que luego veréis que voy a montar en un santiamén, bueno, pues metierais otro tipo de carnes. El foie gras es un producto caro, es un producto que no está al alcance de todo el mundo, pero se puede sustituir tranquilamente, por ejemplo, por una buena cabeza de jabalí cortada en rodajas gordas. Se puede sustituir por carne de salchicha, también una carne de salchicha que podemos, bueno, pues salpimentar, añadir algunas hierbas, y en vez de meter el foie gras podemos meter una capa de carne de salchicha. Podemos meter, por ejemplo, confit de pato, que sabéis que viene en conserva en su grasa bien cocido y que tranquilamente también lo podemos, bueno, pues en un microondas a temperar. Podemos deshuesar esas hebras y sacar esas hebras gelatinosas, y con esa carne de pato también deshuesada podemos hacer el relleno del pastel. Lo mismo, en vez de añadir espinacas, podemos añadir hojas, bueno, pues hojas verdes de acelga. Podemos hacerlo con rúcula, podemos hacerlo con algunas lechugas que nos queden en el fondo de la nevera, de alguna manera un poco tocando la guitarra, que se están estropeando y que no valen para comer en ensalada. Cualquier verdura sirve para meter dentro de esta torta caliente de foie gras. Y como os digo, podéis sustituir ese foie gras, bueno, pues por los patés que os acabo de mencionar, por las carnes de salchichas o por las hebras delicadas de un pato confitado. Voy a añadir un poco de sal a mis patatas. Hay que picar, en este caso, hay que picar que haya un poquito de exceso de grasa. Luego escurriremos perfectamente, lógicamente, este relleno y este otro, porque yo creo o considero que es importante que estos productos se empapen bien de esta mantequilla, que no seamos rácanos, que le demos un poquito de exceso de grasa. Luego la escurriremos y luego notaremos al comer el pastel, bueno, pues esa profundidad y sobre todo esa materia grasa, pues que le da esa suculencia a esta historia. Luego el exceso lo retiraremos, pero sed generosos a la hora de añadir, en este caso, la mantequilla. Un poco de pimienta a mis patatas y a mis manzanas. Y las especias igual. Yo voy a utilizar 4 especias, que sabéis que es un producto que en muchas tiendas de ultramarinos os lo venden ya en tarros elaborado, que se suele utilizar sobre todo para sazonar las terrinas de foie gras. Lo tengo aquí dentro. Podéis sustituir estas 4 especias
pues por ejemplo por un toque de canela, por un toque de macis, por un toque de nuez moscada. Podéis añadir un poquito de curry, podéis añadir incluso deslizar un trocito de vainilla, o sencillamente, si sois un poco cartujos y os va el tema monacal, no añadir ninguna especia, pero un poco de misterio con alguna especia, yo creo que a este pastel le da un tono. Y además siempre os digo que os tenéis que iluminar la existencia con este tipo de inventos. Vamos a añadir ese toque de 4 especias. Y sobre esta manzana, que ya está bastante caramelizada, lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues bastantes espinacas, brotes de espinaca pequeñas, que están lavadas, perfectamente escurridas. Esto con el calor que hay aquí dentro, en cuestión de 1 minuto o 2, ya va a estar perfectamente terminado. Podríamos también añadir un poquito de ajo a las patatas, o incluso añadir un poquito de ajo a esta manzana con esta espinaca. En fin, lo que queráis. O utilizar otras frutas, meter aquí por ejemplo albaricoques, melocotones, membrillo cortado en láminas muy finas, lo que queráis. Pero el contraste este de la carne con la fruta, como os he dicho hace un segundo, joder, le da un toque medieval a esta historia. Ya sabéis que en Centro Europa y esa cocina medieval está llena pues de contrastes de frutas, cocinadas con verduras, con carne. En fin, yo creo que esto está más que resuelto, ya lo veis. Lo vamos a apartar. Ya tiene su sal y tiene su pimienta. Voy a pimentar un poco más, porque he pimentado la manzana, pero lo que no he pimentado son las espinacas. Esto vamos a dejar, como os digo, que se vaya cogiendo temperatura ambiente. Y es importante para montar el pastel que las distintas capas no estén calientes. Es más, es importante que esto repose durante un buen rato fuera del fuego, en la encimera, y luego incluso lo meteremos un poco en la nevera, porque para montar el pastel es importante que todos los productos estén refrescados. Esto es lo mismo. Vamos a dejar que vaya poco a poco, confitándose. Y luego, como veis aquí, tengo mi foie gras. Tengo mi foie gras al vacío, que lo que vamos a hacer es abrir. Foie gras al vacío, además, de estas terrinas Mi Cuit, si la hacéis, que ya sabéis que en este programa nos hemos aventurado en alguna ocasión con las terrinas hechas en el microondas, sabéis que esto aguanta en la nevera muchísimo tiempo. Y también a partir de una terrina de foie gras podéis montar este pastel. Entonces lo que hacemos es quitarle el papel de aluminio y vamos a cortar esto pues en rodajas un poco hermosas, controlando de rojo nuestras patatas, ¿eh? Importante tener un agua caliente, que la tengo aquí dentro para que nuestro filo de cuchillo pueda cortar mucho más fácil el foie gras. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues cortar escalopes relativamente gruesos. Ya lo veis. De este grosor aproximado. ¿Ya lo veis? Y luego, como os he dicho, dentro de nuestra masa de hojaldre lo que haremos será encerrar distintas capas de nuestra manzana salteada con nuestra espinaca y de esta patata, que voy a dejar aquí 1 minuto más y voy a escurrir. Cuchillo con el filo dentro del agua caliente para poder cortar muchísimo mejor el foie gras. Corte. Y en un segundo termino de cortar este foie gras. Tengo mi horno encendido a 210 grados y terminamos de montar nuestra torta caliente de foie gras. Rabbit Food. Bueno, pues lógicamente no estaban todos los ingredientes encima de la mesa porque faltaba el hojaldre, que es el siguiente paso para montar esta torta, y luego la acompañaremos con una ensalada aliñada con jamón de pato, que yo creo que va a ser el contrapunto también rico para, bueno, pues para que podamos acompañar esa torta que meteremos en el horno, y un buen triángulo con una buena ensalada aliñada con ese jamón de pato, igual con un jugo de carne debajo, va a hacer, como os he dicho antes, un verdadero plato aristocrático. Entonces, para montar la torta las podéis montar si queréis individuales, que es más currelo, o las podéis montar, en este caso, esto es como para 4 personas un poco pelotaris, o para 6 un poco más de mediados, ¿no? Pero bueno, al final, hombre, también puede ser de ración, porque yo esto me lo comería solo sin ningún problema. Pero podéis montar
la tarrina en el orden que queráis, perdón, esta torta en el orden que queráis y la podéis montar del tamaño que queráis. Yo es lo que os quería explicar. Y luego, lógicamente, podéis hacerlo hojaldre en casa, que ya es como ciencia ficción, comprárselo al pastelero o si no sabéis que en el mercado podéis encontrar hojaldres congelados de muy buena calidad, también refrigerados, incluso hay algunos que vienen ya hasta con el corte hecho, vienen redondos. Eso sí, lo que es importante es que como este pastel, esta torta nos va a coger cierta altura, es importante que el disco que pongamos por encima sea de mayor circunferencia que el disco que va a ser la base, que es este pequeño que está aquí en el medio. Luego, otra cosa que es importante que os agenciéis, esto está hecho con acetato. Un aro de una circunferencia un poco menor a la que tiene el hojaldre, que puede ser esta, que es desechable, que podéis hacer con un plástico de este tipo o con un bidón grande de una botella de aceite de estas de 5 o 10 litros, cortáis, hacéis una circunferencia de este tipo y esto al final lo que va a hacer es encerrar todos los ingredientes que ya hemos preparado. La patata, que está escurrida, no tiene grasa. La espinaca con la manzana, que está salteada e incluso tiene aquí un poquito ya de grasa, que está un poquito dura porque esto está frío. El foie gras, que lo tenía cortado aquí. Y como os he dicho, es importante que me montéis esto sobre la masa hojaldrada, que es muy delicada, siempre en frío. Si me ponéis aquí ingredientes calientes, se monta un Cristo. Entonces lo que hay que hacer es empezar con la patata. De la mejor manera posible. Si tenéis más tiempo, que ya sabéis que yo en la tele no tengo mucho tiempo, yo que soy bastante maniático, pues iría como una patata a una patata colocando en el fondo y tapizando perfectamente. Bueno, pues toda esta base del hojaldre. Importante que abajo me pongáis la patata, entre otras cosas porque este relleno tiene, lógicamente, la grasa del salteado y luego tiene el hígado de pato. Y va a quedar, bueno, pues toda la grasa irá hacia abajo y es importante que la patata esté debajo para que recoja toda esa grasa y todos esos jugos que van a caer sobre el fondo de nuestra torta caliente. Acordaos que estas patatas están salpimentadas, ¿eh? Veis una capa, bueno, pues de este tipo. Bien colocadas. Ahora lo que hacemos es colocar, perdón, la espinaca con la manzana. Que como siempre me pasa, me han salido en cantidad, yo creo que con para 2 bodas. Pero bueno, yo creo que estáis bastante acostumbrados. Esta es una de esas recetas, hombre, nadie me ha pedido exactamente una torta caliente de foie gras, porque sabéis que esto es una receta que aprendí yo, bueno, pues cuando era chaval, pero es verdad que a través del Facebook, que sabéis que tenemos ya perfil nuevo, porque el Falkenberger este que es bastante borde, llegábamos a 5.000 y nos ha echado a la calle, y hemos tenido que abrir perfil nuevo, y sabéis que en ese perfil nuevo me podéis pedir sugerencias, y es verdad que había muchísima gente que me estaba pidiendo que hiciéramos algún día, bueno, pues un pastel parecido a esto, ¿no? Pues había gente que me pedía que hiciéramos un pastel de carne, que hiciéramos, incluso uno me pidió que hiciéramos un pastel de hígado, que yo exactamente no sé lo que es, pero hubo gente que sí me pidió que hiciéramos, bueno, pues masas hojaldradas rellenas de productos salados. Así que esto, pues se aproxima bastante, la verdad. Ya lo veis, ponemos nuestro relleno de espinaca, aplastando bien con las púas del tenedor. Eso sí es importante para que compacte bien, ¿eh? Y para eso es importante esta banda, que en este caso es de acetato o puede ser un aro de metal. Que al final lo que nos va a hacer es, bueno, pues sujetarnos y permitirnos que esto haga una especie como de cilindro, ya lo veis. Y luego dentro lo que vamos a meter es, pues, el foie gras. ¿Esto no va a estar bueno? Esto tiene que estar el copón. Ya os imagináis. Os lo he dicho antes, si no queréis gastar mucha pasta, lo que podéis hacer es, bueno, pues en este caso, meter aquí carne de salchicha o esas hebras que os he dicho de pato confitado. En fin, lo que sea. Si metéis aquí pato confitado o metéis una salchicha, pato confitado está cocinado, pero si metéis una carne de salchicha, la carne de salchicha tranquilamente la podéis meter dura, ¿eh? O sea, cruda, perdón. No tengáis ningún inconveniente en romper el foie gras y rellenar los huecos que sean necesarios. Ya veis que aquí hay huecos. Es importante que dejemos el menor posible de huecos, aquí dentro de este relleno. Bien rellenado. Y luego esta última capa, a pesar de que parece que aquí no cabe nada más, sí cabe. Lo que vamos a hacer es cubrir esto de patatas. Bien aplastado. Así que lo que vamos a hacer es poner nuestra super marcha rápida y lo que vamos a hacer es cubrir esto con patatas. Vale, hop.
Bueno, ya veis, y una vez que tengo la última capa de patatas perfectamente, bueno, pues colocada sobre nuestro relleno, es importante que me aplastéis estupendamente, como diría Mafalda, esta superficie, bien aplastado. Lo que vamos a hacer es, tengo aquí un poco de yema mezclada con nata líquida, una brocha, y lo que vamos a hacer es untar, bueno, pues ya veis toda la circunferencia de la parte vista del hojaldre, que va a ser la que luego nos va a sujetar o nos va a pegar la otra capa de hojaldre que tengo ahí preparada. De esta manera. Lo que hacemos con cierta delicadeza es levantar el acetato este de metal, de plástico. Más vale maña que fuerza, ya sabéis. Ahí va. Me levantéis este acetato, que lo podéis eliminar o lavar o lo que sea, pero bueno, al final es plástico. Y no os digo una chorrada que en alguna ferretería o alguna historia de estas os compréis aros de metal, de esos que cuestan 4 duros, y de vez en cuando hacemos esta torta nos viene fantásticamente bien. Y ahora lo que hacemos es, con la otra masa de hojaldre, lo que hacemos es colocarla directamente sobre este relleno. Habéis visto que es importante que haya, que la circunferencia de arriba sea un poco más amplia que la de abajo, pues para esto, para que podamos luego sellarla perfectamente. Si hay algún pliegue no pasa nada, ¿eh? Es importante que hagamos esto, que al final quede bien pegada. Imaginaos qué pastelón, ¿eh? El hojaldre es delicado, ¿eh? No conviene manipularlo mucho, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es colocar pues esta especie de campana encima para retirar, bueno, pues el exceso, en este caso de hojaldre. Tal que así. Le pegáis un corte alrededor. Levantáis la campana esta. Y ahora es muy importante que antes de meter esto en el horno, vamos a hacer un último aplastado, la refrigeremos por lo menos 1 hora en la nevera. Cogéis una bandeja, vamos a darle un poco de huevo. Esto es yema con nata, ¿eh? Y que pintéis esto perfectamente. Y como os digo, antes de meter esto en el horno, que lo refrigeremos perfectamente. Lo metemos 1 hora en la nevera. Le hacemos aquí una chimenea, que es hacer un agujero con el dedo y para que respire y no se infle esto demasiado. Le hacemos algún dibujico y lo metemos en la nevera. Y luego irá para el horno. Así que aquí me quedo, pintando mi super torta de foie gras rellena de manzana, espinaca, patata y cubierta de este hojaldre fastuoso. Pintadme bien el pastel, ¿eh? Rabbit Food. Bueno, ya habéis visto, una hora de reposo en la nevera. Le practicáis aquí un agujero para hacerle una pequeña chimenea y luego lo que hay que hacer es, bueno, pues rayas con las púas de un tenedor en ese sentido y en este otro sentido. Lo podéis adornar como os dé la gana, ¿eh? Podéis aquí con un poquito más de hojaldre haceros unas flores, poner papá no conduzca rápido, mamá te quiero, o todas estas historias, lo que os dé la gana. Pero bueno, así es pues una decoración muy sencilla. El horno está a 210 grados y es importante que dentro del horno tengáis una bandeja ya que esté muy caliente, porque la cocción de este pastel es a 210 grados durante 20 minutos y a esos 20 minutos lo que haremos será bajar el horno a 180 grados y tenerlo otros 20 minutos más. Y es importante que en el horno haya ya una bandeja que esté bien caliente para que la cocción de la torta esta de foie gras sea, bueno, pues sea perfecta. Si metemos esto con una bandeja fría en el horno no es buen negocio, que esté muy caliente. Y lo que hacemos es, bueno, pues empujarla sobre esa bandeja caliente, cerramos y como os he dicho, 210 grados, 20 minutos. Y a esos 20 minutos lo que haremos será bajar el horno a 180 grados y tenerlo otros 20 minutos más. Y os vais a comer una torta de foie gras con patatas, espinacas y manzana que se caga la culebra. La acompañaremos con una ensalada de jamón de pato. Bueno, ya que estoy con esta virguería ya horneada,
Han pasado ya esos 40 minutos de cocción con 2 temperaturas distintas. Y luego es muy importante también esto, joder, todo parece importantísimo hoy. Pero es verdad que una vez que esto que lo saquéis del horno, es importantísimo que nada más sacar del horno no cojáis y os lo comáis. Porque lo que tiene que hacer es reposar. Tiene que reposar por lo menos 10 o 15 minutos. Esto está muy caliente y en 10 o 15 minutos tiene la temperatura perfecta como para hincarle el diente. Si esto nada más sacar del horno lo cortamos, al final lo que vamos a conseguir es que el relleno, que estará muy caliente, se nos desmorone y se nos forme un Cristo. Así que es importante, como os digo, ese reposo, muy importante. Y ya solamente queda cortarlo, quitarle este papel que hemos utilizado para hornear, acompañarlo con una ensalada maravillosa, como veis, de jamón de pato, con su pimienta y un poco de aceite de oliva virgen, que esto es un complemento perfecto para para esta torta caliente de foie gras con todo ese relleno fastuoso que acabáis de ver. Y mañana es el día de San Sebastián, no os olvidéis. Y además, como es jueves, tendremos aquí nada más y nada menos, que ya lo sabéis, a Martín Berasategui, que nos va a hacer, joder, la verdad que lo tiramos, angulas tradicionales. Vamos a traer angulas verdaderas al programa y luego nos va a hacer las cocochas con berberechos, pues hechas al pil pil, realmente ricas. Importante también que me utilicéis un cuchillo de sierra, fundamental. Si metéis aquí un cuchillo de hoja lisa, lo normal es que lo desgraciéis. Así que una pequeña porción, que ya os digo que yo esto me lo metería en el plato y me lo comería. Y lo que hacemos es, pues colocar, ya habéis visto qué maravilla, colocar este pastelón aquí en una esquina en el plato. Y como os he dicho, la mejor manera de comer esto es con la ensalada. Y si tenéis un buen jugo de asado, un buen jugo en este caso hecho con huesos y con carcasas de pato, muchísimo mejor. Os quiero mucho, ya habéis visto. Qué auténtica virguería. Agur. Ravi Food.